Muy buenos días. Si abren sus Biblias, continuamos viendo Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Si no traen Biblia, levanten la mano, les prestamos una Biblia. Es importante leer la palabra, no es las palabras de Mario, son las palabras de Dios aquí en las Escrituras. Mateo capítulo 5. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Tomen asiento, por favor. Entramos a la parte número 9 de nuestro estudio en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Nos vamos a enfocar este día en el versículo 10 al 12 y los voy a leer una vez más. Fíjate lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, en los últimos estudios, en los últimos 8 estudios que hemos estado estudiando las bienaventuranzas, bien sabemos que nuestro Señor Jesús dio las bienaventuranzas a sus discípulos. Y en entender esto, haberlo nosotros recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha transformado. Amén. Nos ha dado una naturaleza nueva y podemos decir nos ha dado un corazón nuevo. Y ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque es el creyente. Esto fue escrito para el creyente, sus discípulos, aquel que sigue sus enseñanzas. Y es por esto que ahora nosotros podemos reflejar este carácter nuevo de las bienaventuranzas en nuestras vidas. Porque Él ahora mora en mí. Y ahí lo podemos decir nosotros personalmente, que creemos, Él mora en mí. Amén. Entonces, las bienaventuranzas es la reflexión de Dios en nosotros. Amén. Entonces, los hijos de Dios, nosotros que creemos, los hijos de Dios muestran el carácter de su Padre celestial. Amén. Entonces, somos nosotros, el creyente, que nosotros amamos lo que Él ama, buscamos lo que Él busca. Bienaventurados. Ya le hemos dado, no sé cuántas veces le hemos visto, es la palabra griega, ¿qué? Mira, este lado se la sabe acá, se reprobaron. Es la palabra Macarios, ¿no? Macarios, feliz, dichoso, bendecido, literalmente significa muy feliz.
Una felicidad del interior, un sentido profundo y genuino de bienaventuranza. De felicidad que el mundo no puede ofrecer o puede producir o reproducir. ¿Por qué? Porque esto viene del interior de uno. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas en Cristo Jesús y Él mora en mí. Muy importante entender esto en las bienaventuranzas. Porque la religión viene y te las van a explicar y dicen que las estoy tratando de llevar, las quiero cumplir. Falso. Es la reflexión de Dios en nosotros. No se puede producir externamente. Es algo que pasa adentro de nosotros. Entonces podemos verlo de esta manera podemos decir. El cristiano da fruto por la virtud de que Dios existe en nosotros. Los que están espiritualmente muertos no pueden manifestar esto en sus vidas. Como el carácter que vemos del Sermón del Monte, ellos por no tener una relación con Dios no pueden producir esto. Pueden dar apariencias. El exterior lo puedes pintar y lo puedes presentar de tal manera, pero lo que no ha cambiado es el corazón. Y ese es donde Dios, lo que Él está interesado, en nuestro corazón. Bueno, vimos las primeras 7 bienaventuranzas y nos presentan, podemos decir, los rasgos del carácter que debemos de ver en el creyente. Pero están, en realidad, cuando te pones a pensar, están relacionadas con la condición del corazón. O podemos decir la disposición del corazón. En los versículos ahora que vamos a estudiar, Jesús ahora nos habla de las pruebas de este carácter. Así que los discípulos, los que optan seguir a Jesús, imitarlo, serán probados, serán perseguidos. Y ponte a pensar, qué idea, wow. Piensa de lo que está diciendo y casi se suena ilógico aquí. A mí se me hace increíble. Cuando le piensas, es una cosa perseguir animales, perseguir a los criminales, pero a los discípulos de Jesús. Nos tenemos que recordar que los hombres aborrecieron y persiguieron a Jesús. Y harán lo mismo con sus discípulos, con sus seguidores. Tenemos que entender que la oposición que sufrimos como sus discípulos es evidencia que no somos pasivos, sino activos en nuestra fe. Porque si eres pasivo, eres un cristiano escondido en el closet, pues nadie sabe que eres cristiano. No vas a sufrir en esa manera. Pero aquellos que estamos activos en nuestra fe, se van a levantar estos problemas. Podemos decir que los discípulos perseguidos son o somos discípulos bendecidos. Nos rascamos la cabeza, ¿no? Pero fíjate lo que dice. Y te voy a leer varias traducciones aquí. La Reina Valera, en Mateo 5:20, lo leímos y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La Nueva Traducción Viviente lo dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos le pertenece. Nueva Versión Internacional dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora la traducción en lenguaje actual dice: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia,
pues ellos forman parte de su reino. Entonces vemos que el versículo 10 expresa la bienaventuranza en una forma general, tanto como todas las bienaventuranzas anteriores. Dicen, bienaventurados los que, es en forma general. Pero al llegar al versículo 11, toma cuenta de lo que Jesús dice, y lo dice en una manera que es aplicable a todos nosotros. Podemos decir en una forma personal. Dice, bienaventurados sois. Le cambió, bienaventurados sois. Así que vemos que es ahora una forma personal que nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continuamos viendo, vemos la bendición que viene con esta bienaventuranza. Fíjate lo que dice el versículo 12. Nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cada bienaventuranza trae bendición. Pero aquí tenemos que notar que esta bienaventuranza nos trae un galardón, una recompensa, además de la bendición que nos trae esta bienaventuranza. La pregunta, ¿cómo es posible que la gente buena sea perseguida y o maltratada? ¿No? Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia. ¿Por qué padecen persecución los discípulos de Cristo? Para comenzar, tenemos que comenzar con la definición aquí de padecer. Padecer es sentir física y corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo, soportar agravios, injurias, pesares, y la lista continúa. Lucas 21:12 nos dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, Jesús padeció. Y tenemos que reconocer que también nosotros vamos a padecer persecución. Instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que él se solicita. Es simplemente molestar. Conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible. Persecución. Entonces es padecer persecución y esto significa perseguir. Si lo vemos en la versión Dios habla hoy, dice, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos que confirma la idea de ser perseguidos. Y aquí es aquí que nos queda en claro que Jesús está hablando de ser perseguidos, no tanto como algunos piensan que se refiere a los conflictos que tenemos de día en día, porque todos vamos a tener conflictos de día en día. Es muy diferente ser perseguidos y el énfasis aquí es por la causa de la justicia. Esta es la razón, por la causa de la justicia. Por Cristo, por justicia. Mateo 5, por mi causa, dice en el versículo 11. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también
guardarán la vuestra. Juan 15:21 nos dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué se comportan de tal manera en contra de mí? Por causa de mi nombre. Si estás viviendo tu fe, se va a levantar esto en contra de ti. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado con él. Mateo 10:22-23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, esto iba a pasar de ese punto en adelante y va a pasar en el futuro. Si no sabían esto, pues los quería bendecir con esto, ¿no? Pero en realidad, fíjate, tenemos que entender que así como somos sus discípulos, como cristianos, vamos a ver persecución de una manera u otra. Tenemos que entender que en el contexto de la palabra es algo que continuamente se ve. Ser despreciados por el mundo, con la posibilidad de llegar al punto de ser asesinados, encarcelados por la causa de justicia. Y esto ha pasado a través de la historia a los cristianos por muchos años. Pero tenemos que entender que es por la causa de la justicia y no por otras razones, porque te voy a decir, las hay. Hay otras razones. Muchos sufrirán persecución, pero no es por la razón de lo que Jesús dijo aquí. Persecución por causa de ¿qué? De la política. Persecución por andar con personas de mal ambiente. Persecución por el tiempo de negocio o negocios, el tipo de negocio o negocios que tienes, con quién te estás juntando. Persecución por equivocarse en su doctrina. Y hay veces dicen que es porque siguen a Jesús. Pero no es porque están siguiendo a Jesús. Es más por la mal conducta que tienen y lo malo que ellos creen que esto padecer por causa del nombre de Jesús. Hay veces uno está tan equivocado. Y dice, es porque estoy siguiendo al Señor, pero no es por causa de justicia. Esto puede pasar también, pero siempre lo tenemos que mantener en claro. Otros sufren persecución, ¿por qué? Por ser molestosos o groseros, o porque son celosos por su religión, o sufren persecución porque se meten donde no se deben de meterse. Y sufren persecución. Primera de Pedro 4:14-16 en la Nueva Traducción Viviente nos dice así. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos. Alégrense. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios porque por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Cuando la familia, amistades, conocidos se burlan de ti y dicen, ay, vienen los aleluyas, ay, sí, que gloria a Dios. Gloria a Dios. Te están empujando, se están alejando de ti, pero ¿por qué? Así que tenemos que entender en realidad que existen dos razones por qué debemos de sufrir persecución. Primero, por la mal manera en que vivimos o por causa de la justicia. Segunda, porque amamos al Señor por mi causa. Por mi causa.
Y tenemos que preguntarnos, ¿por cuál de las dos estoy sufriendo persecución? Y es lo que vemos que pasó a través del Nuevo Testamento. Comenzando en la iglesia primitiva. Ellos sufrieron persecución y el resultado de ser perseguidos es que ellos, la iglesia, fue esparcida. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sufrieron persecución y la iglesia corrió, se alejó, se esparcieron. Así que, fíjate, la persecución por causa de la justicia de Dios es una bendición, es una bienaventuranza. Esta justicia por la cual debemos de padecer es la misma justicia que se vemos en la cuarta bienaventuranza. Fíjate lo que dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces esta justicia es la rectitud que solo es posible lograr en Cristo Jesús. Es por medio de la fe en lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Padecer persecución por el Evangelio es una bendición. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, si tú llevas el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de Jesús, en proclamar que Jesús es el único camino y que el mundo se necesita arrepentirse de ¿qué? De sus pecados, creer en el Evangelio y recibirlo a Él como Señor y Salvador, seguramente serás expuesto a ser vituperados y perseguido. Porque estás trayendo la verdad. El versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, vituperar significa insultar, afrentar, deshonrar, burlar. Es lo que significa. ¿Por qué nos van a vituperar? ¿No? Podemos decir que es parte de la bendición del privilegio de conocerlo y llevar el Evangelio. Esto es lo que va a pasar. Nos van a insultar, nos van a afrentar, a tratar de deshonrar, burlar. ¿Por qué? Porque estás trayendo las buenas nuevas. Qué curioso. Personas se arriman y traen su religión y no hay problema. Pero vienes con el nombre de Jesús, la única manera de ser salvo, y se molestan. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Te pregunto, ¿estás padeciendo persecución porque estás proclamando el Evangelio? ¿O te quedas callado? ¿Eres perseguido? ¿O es porque proclamas a Jesús ser el único camino al Padre? Él es el único camino de salvación, porque estás viviendo piadosamente. Dice, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, decir toda clase de mal contra uno, mentir de uno, con la intención de dañar el carácter de esa persona, del cristiano. Pero ponte a pensar y pregúntate, ¿qué decían de Jesús?
¿Qué decían de Jesús? Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No eres completamente un judío. Estás mezclado. No eres tan bueno como nosotros. Es más, hasta tienes demonio. Wow. ¿Esto es lo que decían de Jesús? Juan 10:20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Por qué se le botó la canica? No está bien. Fíjate, está loco. Lo que decían de Jesús. Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fíjate, nada más viene, ¿por qué? Porque le encanta comer. Sí hay ciertas personas así, pero no. Bebedor de vino, es un borracho. Amigo de publicanos, amigo de pecadores, se junta con la chusma. Todo eso hablaban de él. La gente hablaba de Jesús y claro que ellos decían el mal de él, echaban mentiras. Ahora, el problema no es que la gente hable mal de ti. Ese no es el problema. El problema es que si lo que ellos están hablando de ti es verdad. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que dicen de ti? ¿Qué es lo que están diciendo de mí? ¿Es verdad o es mentira? Lo que ellos decían de Jesús, claro que no era la verdad. Todo esto era falso, mentiras. Ellos solamente buscaban que dañar su carácter. Hechos 6:10 nos dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Porque el Espíritu de Dios, Dios en carne, el Espíritu Santo estaba obrando. No podían tener ellos éxito con sus acusaciones, con sus mentiras. Ellos se pusieron a buscar a hombres, a ciertos hombres que aún los compraron para que ellos dieran testimonio falso. Más mentiras. Las mentiras que hemos echado de Jesús no fue suficiente para afectarlo. Vamos a traer a alguien más que vaya a echar más mentiras. Mentirotas. Para entender. Es más, los encontraron y dijeron que ellos oyeron a Jesús hablar blasfemas. Mateo 26:59-61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. No lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Hablando de qué? De su cuerpo. No del templo físico. Así como hablaron toda clase de mal contra él, despierta, porque lo hablarán contra nosotros. Ser cristiano viene con un costo. Hay veces no es una vida fácil. Hay veces se nos hace muy pesada. Con más razón de caminar en el Espíritu y no en la carne. Porque son en esos momentos que nos tenemos que morder la lengua. Señor, necesito de ti. Pero fíjate, lo importante aquí es, si están echando mentiras de ti, entonces serás bienaventurado. Si es la verdad, eso es otra cosa en sí. Pero si están echando mentiras de ti, serás bienaventurado.
muy feliz. Una felicidad interior que eso ya ni te duele, ya ni te molesta, ya ni... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si están hablando la verdad, te voy a decir, es muy probable que no eres sincero. No estás viviendo una vida de sinceridad. Y ya hemos visto esta palabra de sinceridad, sincera. Eres quien eres en Cristo Jesús. Si no vives en sinceridad, te estás escondiendo de atrás de una máscara. Y esa máscara es una máscara de hipocresía. Yo te digo en esta mañana, tenemos que permitir que sea Dios, el Señor, que cambie nuestro corazón. Si no lo has conocido, que te dé un corazón nuevo. Y este cambio va a ser un cambio real. No solamente es un cambio en el exterior. Nosotros debemos de entender que vamos a padecer persecución. Que por su causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y estas cosas nos sucederán, y te voy a decir, algunos hasta las estamos viviendo en este momento. Y quizás el Señor está usando este mensaje para aclarar las circunstancias. Bueno, ya vimos algunos pasajes que nos advierten que los padecimientos y persecuciones vendrán a nosotros. Y no lo digo para que estén preocupados por lo que viene, para que uno esté sufriendo y perdiendo tiempo, sufriendo con la preocupación. Ay, pero es que si esto, ay, pero si lo... No. Pero es dicho para que cada uno de nosotros estemos preparados. Con este entendimiento, con esta verdad. Recuerda que Dios nos puede librar de todo lo que el enemigo traiga en contra de nosotros. Segunda de Timoteo 3:11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquia y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Él nos puede librar. Es más, Pedro también nos enseña que debemos de estar preparados para defendernos con mansedumbre y reverencia. Es decir, estar siempre dispuestos a explicarle a la gente la razón por qué ustedes confían en Cristo Jesús y en sus promesas. Primera de Pedro 3:13-16 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y una vez más, ahí está, por la causa de la justicia, bienaventurados sois, nos dice Pedro. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo aquel que nos demande razón. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, fíjate, mira cómo debemos de responder. ¿Cómo debemos de responder a la persecución? Fíjate lo que dice el versículo 12. Ahí está la respuesta. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Gozaos y alegraos. ¿Cuántas veces hemos saltado de gozo por haber sido perseguidos? Gloria a Dios, ¿no? No. Lucas 6:23, la Biblia de las Américas dice: alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pónganse contentos, alégrense, tanto como vemos que los apóstoles lo hicieron después de ser golpeados. Los apóstoles en Hechos 5:40 y 41, míralo como ellos reaccionaron. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, y les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No entiendes la razón por qué estás sufriendo? ¿No entiendes la razón por qué estás padeciendo? ¿Por qué te están atacando? Porque atacaron a Cristo. Porque ven esto en tu vida. Gloria a Dios, que esa es la reflexión que estamos dando. No somos perfectos todo el tiempo, no. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer las circunstancias. Nosotros mismos podemos responder de esta manera porque por lo que sabemos, por el que conocemos. Gozaos y alegraos, seremos bienaventurados. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y galardón significa paga por servicios, una recompensa. Hay una gran recompensa. Por esto que estás sufriendo, existe una recompensa. Un galardón. 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presenté gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Fíjate, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros? Era el mensaje que ellos traen a la gente. ¿No les pareció? No les agradaba a la gente, se molestaron. Y si tomamos y vemos los ejemplos de ellos, recordamos estos ejemplos de ellos. Elías, en Primera de Reyes 19:2, traducción en lenguaje actual. Entonces Jezabel mandó a un mensajero al decirle a Elías: te voy a matar, como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Gloria a Dios, me van a matar. No. Fíjate. Jeremías 20:2, nueva traducción viviente. Así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor. Zacarías, segunda de Crónicas 24:21, nueva traducción viviente. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Ponte a pensar, Esteban les recuerda, se los dice a sus caras, antes de ser apedreado, y él iba a ser el primer mártir. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. También Santiago nos recuerda aún de estos ejemplos. Santiago 5:10-11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí
Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Wow. Pero toma en cuenta el ejemplo de aflicción de todos aquellos que han sufrido por justicia, por traer el mensaje de la verdad, por vivir una vida piadosa, por vivir su fe, por proclamar su nombre. Te voy a decir, es un gran gozo ser identificados con Cristo Jesús. Es un gran gozo. Tanto como los apóstoles y los profetas al sufrir por la causa de justicia. La recompensa para los que padezcan persecución y para los pobres de espíritu es que poseerán el reino de los cielos. Fíjate, cada uno de nosotros que creemos, que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, Él es mi Señor. Si es mi Señor y soy su discípulo, lo voy a seguir a Él, al Maestro y su enseñanza. Eso es lo que un discípulo es. Hay creyentes que no son discípulos. Nada más creen, pero no están haciendo nada. Tenemos que vivir nuestra fe. En vivir nuestra fe somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio, de la paz, pero es paz con Dios. A veces se nos pide a nosotros que vayamos, hagamos paz. Paz ya tenemos, porque tenemos paz con Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje muy poderoso que puede salvar a las personas. Nos salvó a nosotros. Y a compartir este mensaje de la cruz en cual Jesús dio su vida por nosotros, traerá consigo la persecución y vituperaciones. Va a traer esto. Pero nos traerá también un galardón que es grande en los cielos. Bien sabemos que no todos van a recibir este mensaje, tanto como no recibieron a los profetas. Los apedrearon, los quisieron matar, los ponían a muerte, porque no recibieron el mensaje. Pero es muy necesario llevarlo al mundo, porque están perdidos en sus pecados. ¿Por qué actúan de tal manera? Porque están perdidos en sus pecados. La voluntad de Dios, su deseo es que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Es necesario predicar el mensaje de salvación a toda criatura. Predicar el arrepentimiento de sus pecados y creer en Cristo Jesús, crucificado, enterrado y resucitado. Amén. Y así como Él vive, también todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador, vivirá. Vivirá. Y a mí el cuadro que se me pinta de vivir en Cristo es que lo voy a reflejar en mi vida. Para mí el ser cristiano es un verbo. Si te recuerdas en la escuela, un verbo es lo que representa acción. Acción. Cristiano es verbo, es acción. Es vivir esta vida y reflejarlo a Él en mi vida. Porque Él mora en mí. Ahora, si no lo estás reflejando, te pregunto, ¿lo conoces? Quizás sabes de Él, crees en Él, pero la palabra de Dios nos dice creed con tu corazón. Les he dicho, vas a toda Latinoamérica, todos creen en Dios, pero mira cómo viven.
Si creyeran verdaderamente en Dios, no vivieran de esa manera. Creer en tu corazón, no con tu mente, pero creer en tu corazón que Cristo murió en la cruz. Murió por nuestros pecados. Confesar con la boca para que seamos salvos. ¿Confesar qué? Primero que soy un pecador. Necesito salvación. Señor, te necesito en mi vida. Quiero cambiar. Ya no quiero ser igual. Moriste en la cruz por mis pecados. Fuiste enterrado y has resucitado. El Evangelio. Creer en Él. Para que podamos vivir una vida muy diferente. Te pregunto en esta mañana, muchas preguntas, y las escribí porque son aplicables a mí primeramente. A mí primeramente. La aplicación, la primera punto de aplicación. ¿Has compartido el Evangelio con alguien en esta última semana? En este último mes, ¿has tomado el tiempo de explicar que el problema con el mundo es el pecado? 2. ¿Te has arriesgado en hablar la verdad de Jesús? Que están perdidos por toda la eternidad si mueren en sus pecados. Que serán juzgados si rechazan el plan de Dios. Que Jesús es ese plan de salvación. Que Él es el único camino hacia el Padre. 3. ¿Has defendido tu fe? Que Jesús es el único camino de salvación. 4. ¿Te has identificado como un discípulo de Jesús? ¿Has hablado la verdad? Diciendo que la palabra de Dios es la palabra completa y absoluta de Dios. Que verdaderamente existe el infierno y el cielo. Son las únicas dos opciones que tenemos. Llega el punto y todos vamos a este destino, a la muerte. Todos vamos a morir. Pero ¿para dónde vas? ¿Qué es ¿Dónde vas a pasar toda la eternidad? ¿Has preguntado esto? Es importante. Hay veces lo hacemos, hay veces no. Hay veces esperamos que el Espíritu Santo nos dé ese empujón. Cuando te está hablando el Espíritu, que hables es de hablar la verdad en amor. Hay veces no hablamos en amor. Hay veces es tiempo de mejor quedarnos callados hasta cuando el Espíritu nos esté moviendo, compartir la verdad. Esto es parte de caminar y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén.